Planeé en secreto sorprender a mi prometido con una lujosa luna de miel, dejando que mi papá pagara nuestra boda. Luego, mi prometido desinvitó a mi papá a mis espaldas para ahorrar dinero. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Hola a todos. Trataré de ser breve, pero antes de contar lo que hizo mi prometido, quiero explicar un poco sobre mi relación con mi papá. Mientras crecía, fue principalmente mi papá quien me cuidó porque mi mamá estaba muy enferma. No quiero entrar en detalles sobre su enfermedad, pero diré que ella estaba mayormente cansada y confinada en la cama. Mi papá hizo todo por mí. Yo amaba mucho a mi mamá, pero mi papá y yo éramos más cercanos. Cuando cumplí 12 años, mi mamá falleció, y eso me afectó mucho, pero mi padre continuó haciendo lo mejor para mí y siempre le estaré agradecida por eso. Después de graduarme y conseguir un trabajo, mi papá dijo que quería mudarse de nuevo con su familia y encargarse de la granja de su papá porque sentía que yo ya podía cuidar de mí misma. Mi papá era el tipo de hombre que primero dedicó su vida a cuidar de mi madre cuando ella se enfermó, y luego a mí. Así que esto era un descanso bien merecido. Mis abuelos también eran muy mayores, así que lo animé a mudarse con ellos para dirigir la granja. Él ya había hecho suficiente por mí, así que de esta manera podía retribuirle. Durante los últimos 4 o 5 años, mi papá ha estado viviendo en la granja con mis abuelos, su hermano y la familia de su hermano, y parece muy feliz. También están muy bien económicamente porque el negocio de la granja va muy bien. Mi papá se ha ofrecido varias veces a enviarme dinero para ayudarme, pero siempre rechacé porque no quería depender demasiado de él. Como resultado, nadie aparte de mí sabía exactamente lo bien que estaba, y tampoco pensé que importara. Ahora, sobre mi prometido. Conocí a mi prometido hace 3 años en la boda de un amigo. Resultó ser primo de mi amigo. Él coqueteó conmigo descaradamente, y eventualmente me pidió una cita, a lo que dije que sí. Han pasado 3 años y hace 6 meses me pidió matrimonio y dije que sí, otra vez. Se suponía que nos casaríamos en unas semanas, pero no creo que eso vaya a suceder debido a algo que hizo mi prometido hace un par de días. Mi prometido ha visto a mi papá varias veces en estos 3 años, y se han llevado bien. La mayoría de las veces ha sido cuando mi papá me visitaba, y tal vez 2 veces cuando yo visité a mi papá y lo llevé conmigo para que viera la vida en la granja. Podía notar que no le gustaba mucho porque prefería vivir en la ciudad y todo lo urbano. Pero hace unos días, mi papá me reenvió un mensaje de texto que mi prometido le había enviado, diciéndole que él y su familia ya no necesitaban asistir y que tendrían una ceremonia privada solo para ellos más tarde, pero que no estarían invitados a la boda principal porque aparentemente mi papá y su familia nos estaban costando demasiado. También le dijo que no discutiera este mensaje conmigo y que inventara alguna excusa para justificar su ausencia, porque no quería que yo me sintiera herida por esto. Para contextualizar, me ofrecía pagar el vuelo de mi papá y cubrir completamente su estancia en el hotel, porque es lo mínimo que podía hacer por él como su única hija. La familia de mi papá, mis abuelos, mi tío y su esposa, y sus hijos, también estaban invitados, pero ellos pagarían sus propios arreglos de viaje. Pero yo estaba cubriendo los costos de mi papá. Lo que mi prometido no sabía era que mi padre estaba financiando toda la boda, desde los proveedores hasta el lugar, el catering y los organizadores. Literalmente todo lo estaba pagando mi papá porque él insistió en cubrir los gastos de la boda. Él podía permitírselo de todas maneras, así que no era una carga para él. Y también había estado ahorrando para un fondo de bodas desde que cumplí 18 años, y pensé que eso era muy conmovedor, así que le permití pagar. Mi papá estaba muy decepcionado, al igual que cualquiera en mi lugar lo estaría, e incluso dijo que ahora no quería que me casara con este hombre. Dijo que me apoyaría si decidía seguir adelante, pero también añadió que sentía que mi prometido estaba siendo muy astuto y manipulador, y todo esto le parecía muy sospechoso, y tengo que estar de acuerdo con él. En realidad, quería contarle a mi prometido sobre mi papá financiando la boda al principio, pero luego tuve la idea de sorprenderlo con una luna de miel costosa en un lugar exótico de su elección con todo el dinero que estaríamos ahorrando. Así que le dije a mi prometido que yo sería la que pagaría toda la boda, y él pareció sorprendido cuando se lo dije, pero lo convencí de que tenía suficiente dinero ahorrado para poder costearlo, y no lo cuestionó mucho. Incluso dije que había pagado todo por adelantado, y que cualquiera que fuera el costo adicional lo dividiría con él si resultaba ser demasiado, para que no sospechara. Planeé meticulosamente y estaba muy emocionada por sorprenderlo, y así de furiosa me puse cuando vi ese mensaje.
Y mi papá también estaba realmente decepcionado porque todo nuestro plan había fracasado. Y ahora mi prometido había sentido la necesidad de desinvitar a mi propio padre, quien estaba pagando toda la boda. Por supuesto, confronté a mi prometido tan pronto como recibí el mensaje que le había enviado a mi papá y le dije que lo que había hecho estaba fuera de lugar. Él se defendió diciendo que tenía que recortar a alguien, y eligió a mi papá porque los vuelos y el alojamiento nos estaban costando demasiado. Me dijo que absolutamente tenía que reducir costos, o de lo contrario terminaríamos gastando todo nuestro dinero solo en la boda. Lo mínimo que podría haber hecho era consultarme, incluso si sentía que estábamos gastando demasiado. Y definitivamente no debería haber sido mi papá quien fuera eliminado de la lista de invitados. No porque estuviera financiando la boda, sino simplemente porque era mi padre. Eso es suficiente razón para quererlo en mi boda. Si quería recortar costos, entonces debería haber eliminado a algunas de sus tías y primos lejanos de la lista en su lugar. Cuando estaba discutiendo con él sobre lo que había hecho, también le conté la verdad sobre que era mi papá quien estaba financiando la boda, y no se lo habíamos contado porque quería sorprenderlo pagándole la luna de miel a un lugar de su elección. Pero ahora había arruinado todo por sí mismo al ser astuto y actuar a mis espaldas para evitar que mi papá asistiera, e incluso intentó encubrirlo obligándolo a mentirme igual que lo hacía él. Pero después de contarle sobre la sorpresa que habíamos planeado, me dio la vuelta y me dijo que debería haber sido honesta con él en lugar de jugar juegos y hacerle creer que estábamos gastando mucho más de lo que podíamos permitirnos. Mi problema con todo esto era que él no había tenido que gastar ni un centavo en la boda hasta ahora, pero aún actuaba como si lo estuvieran robando y pronto se quedaría sin dinero. El presupuesto de la boda estaba bien dentro de nuestros medios y no era algo que no pudiéramos permitirnos. Sé que mi papá estaba pagando, pero no quería terminar gastando todo el fondo en la boda en sí, porque eso sería un desperdicio. Y también era una gran cantidad de dinero. Así que la reacción de mi prometido fue realmente extraña e innecesaria. No obstante, cuando mencionó ese punto, sentí que podría haberme equivocado un poco. Intenté defender lo que estaba haciendo, diciendo que la única razón por la que había mantenido todo esto en secreto era porque quería sorprenderlo, pero me dijo que esa no era una razón suficiente y puso toda la culpa en mí. Así que, en resumen, mi prometido cree que todo esto se podría haber evitado si hubiera sido honesta con él desde el principio y le hubiera dicho que era mi papá quien iba a pagar la boda, y entonces no se habría preocupado por el dinero en absoluto. Tampoco habría hecho todo lo posible para hacer que mi papá se retirara de la boda, y todo habría estado bien. Pero tampoco creo que sea justo culparme de todo, porque estoy segura de que había muchas mejores maneras de abordar sus preocupaciones que ser engañoso y actuar a mis espaldas para desinvitar a mi papá. No puedo encontrar una excusa para lo que hizo, pero también siento que no debería haber intentado esconderle nada. Hemos estado peleando durante un par de días desde que envió ese mensaje, y ahora ni siquiera estoy segura de si quiero casarme. No hemos hablado desde nuestra pelea, pero él sigue con su vida como siempre, mientras yo he estado hecha un desastre. No entiendo si realmente soy yo la culpable aquí, porque solo intentaba hacer algo bonito por él. Actualización 1. Hola, leí los comentarios aquí y todo lo que tengo que decir es, wow. En realidad no sabía que me estaban manipulando emocionalmente hasta que algunos de ustedes lo mencionaron. Sé lo que es el gaslighting, y siempre creí que podría reconocerlo si me sucediera, pero aparentemente no. Gracias por todo el apoyo, chicos. Eso fue realmente útil porque al menos ahora sé que esto no fue completamente mi culpa. Él podría haberme sentado y hablado conmigo sobre sus preocupaciones respecto al presupuesto. Si estaba tan preocupado por exceder nuestros medios, podríamos haberlo discutido. Y dado que estamos a solo unas semanas de la boda, probablemente le habría contado sobre la sorpresa. De todos modos no tiene ninguna excusa para actuar a mis espaldas y desinvitar a mi papá. Porque incluso si ignoramos las circunstancias y la situación en sí, sigue siendo muy irrespetuoso hacia mí y mi familia. También es muy hipócrita de su parte porque toda su familia, incluidos aquellos con los que apenas habla y no ha visto en años, simplemente porque son parientes, están invitados, pero se enfada porque invité a mi papá y ofrecí pagar sus vuelos y alojamiento, lo cual no es ni siquiera una cantidad tan grande en comparación con lo que gastaremos en su familia. Solo tengo unos pocos parientes cercanos y un par de amigos cercanos con sus parejas, a diferencia de él, y aún así eligió desinvitar a mi papá. No puedo pensar en una sola situación donde algo así pueda justificarse, y estoy 100% segura de que, si mi papá no me lo hubiera dicho él mismo, probablemente nunca me habría enterado de esto. Ha sido egoísta e insensible al manejar esta situación, y las consecuencias han sido aún peores.
ha intentado manipularme emocionalmente haciéndome creer que esto de alguna manera fue mi culpa, por intentar hacer algo bonito por él, y todavía actúa como si él fuera la víctima aquí. Ha pasado una semana desde nuestra gran pelea, y todavía no me habla. De hecho, incluso se niega a mirarme o dormir en la misma habitación y ha estado durmiendo en el sofá. Esto no es nada nuevo para mí, porque incluso en nuestras peleas anteriores, solía darme el tratamiento del silencio hasta que uno de los dos cedía y finalmente hablábamos. Usualmente era yo quien cedía primero y me disculpaba, pero esta vez se sintió realmente manipulador por su parte primero cometer un error tan colosal y luego negarse a reconocer dicho error. Y encima de eso, trató de manipularme emocionalmente y ahora me está dando el tratamiento del silencio porque cree que voy a volver a él una vez más. Desafortunadamente, eso no va a suceder esta vez, y definitivamente voy a cancelar la boda. Ha pasado un tiempo, y ha tenido varias oportunidades para venir a hablar conmigo o al menos intentar arreglar las cosas. Pero no ha hecho nada, así que supongo que ahora está bastante claro que, para él, tener razón es mucho más importante que ser honesto o amable. Lo que sea. Siendo honesta, la única razón por la que no me he ido ya, es porque no he encontrado un lugar a donde ir. Y no quiero irme a vivir a un hotel porque pago alquiler para vivir en esta casa. Así que parece injusto que yo sea la que se tenga que ir cuando él es el que cometió el error. Además, esta solía ser la casa en la que vivía antes de que él se mudara, y siento firmemente que, si alguien tiene que mudarse, debería ser él y no yo. Estos últimos días me han mostrado todo lo que necesitaba saber sobre el comportamiento de mi prometido, y estoy realmente decepcionada de no haberme dado cuenta de lo egocéntrico y manipulador que siempre ha sido. Me alegra que haya actuado a mis espaldas y haya enviado ese mensaje a mi padre porque si no hubiera sucedido, probablemente nunca habría podido darme cuenta de que estaba cometiendo un gran error al casarme con este tipo. Probablemente todavía piensa que me disculparé con él y dejaré pasar esto como siempre lo hago. Pero le espera una desagradable sorpresa. Siento que los últimos 3 años de mi vida han sido un completo desperdicio ahora, pero al menos no descubrí que había cometido un error después de casarme, porque eso habría sido aún peor. Eso es prácticamente mi único consuelo en este momento, y espero sentirme mejor con el tiempo. Actualización 2. Hola a todos. Finalmente hablé con mi prometido hoy, y le dije que quiero cancelar la boda. Ha pasado una semana y media y todavía no me hablaba, pero pensé que no debía perder más tiempo y decidí hablar yo primero, aunque no fue para disculparme como él esperaba. Estaba sorprendido e inicialmente intentó hacerse el indiferente, pero cuando dejé claro que lo decía en serio, empezó a ponerse nervioso. Me dijo que ya no tenía problemas con que mi papá asistiera, y que me estaba dando el tratamiento del silencio porque tenía miedo de cómo podría reaccionar yo ahora, incluso si me pedía disculpas. Eso no tenía sentido, porque, ¿cómo sabría él cómo reaccionaría a una disculpa que nunca llegó? No se disculpó porque estaba tan acostumbrado a manipularme y tratarme mal que ni siquiera se sentía arrepentido, y no pensó que fuera necesario disculparse por hacer algo tan engañoso e irrespetuoso. Y esa fue la verdadera razón por la que no se disculpó, no las excusas que estaba inventando. Le dije que a estas alturas era demasiado tarde para arreglar nuestra relación porque estaba muy claro que le importaba más él mismo y su ego inflado que nuestra relación. Así que no tenía sentido seguir juntos, sino hablarme durante una semana entera y unos días más no le afectaba en lo más mínimo, entonces tal vez estábamos mejor separados. Intentó encontrar un argumento adecuado para lo que yo le decía, pero no pudo porque sabía que cada palabra era cierta. Sabía que había metido la pata, y sabía que lo que había hecho era inaceptable. También era bastante consciente de que lo que hizo después de la pelea solo empeoró las cosas. Así que ahora discutir conmigo no iba a mejorar la situación. Entonces, una vez más, trató de darle la vuelta a la situación y manipuló intentando hacerme creer que yo estaba equivocada aquí al mencionar cómo también le había mentido al no decirle quién realmente pagaba la boda. Cuando le pregunté por qué no había intentado discutir eso conmigo primero antes de precipitarse y desinvitar a mi padre de la boda, no tuvo nada que decir porque sabía que su manipulación ya no funcionaba conmigo. Ahora que no pensaba en él con amor, me resultaba mucho más fácil confrontarlo porque ya no tenía miedo de lastimarlo de la manera en que él me había lastimado a mí. Había sido muy irrespetuoso y ya no iba a soportarlo solo por amor. El amor simplemente no es suficiente si él ni siquiera me respeta y quiere tratarme como a una adolescente que siempre correrá detrás de él, incluso si está equivocado. Actualización 3. Mi exprometido se mudó hace unos días, y ahora tenemos un nuevo problema sobre quién va a pagar los cargos de cancelación de todo. Obviamente, él cree que yo debería pagar, porque soy la que piensa que la boda debería cancelarse,
pero no estoy de acuerdo en absoluto. Él es quien debería pagar porque fue su culpa que la boda se cancelara en primer lugar. He ofrecido dividir los costos con él, pero quiere que cubra todos los gastos, lo cual no es justo en absoluto. Y la alternativa a eso es quedarme con él, que es lo que ha estado tratando de convencerme de hacer durante los últimos días. A pesar de que se ha ido, no ha dejado de enviarme mensajes y tratar de que volvamos. Se niega a retroceder, aunque le he dicho varias veces que ya no estoy interesada en volver con él. Cree que estoy exagerando toda esta situación y sacándola de proporción. Es una locura para mí que todavía se niegue a reconocer lo insano que fue faltar el respeto a mi papá de esa manera. Sabiendo que estoy muy cerca de él y es prácticamente la única familia que me queda en este momento. No me estaba tomando en serio hasta hace unos días, cuando le dije que ya no quería que viviera aquí porque esta era mi casa originalmente, y la mayoría de las cosas aquí me pertenecen. Así que o él se iba o yo lo haría. Se fue para demostrarme qué buen tipo era, pero no le sirvió de mucho y solo me hizo sentir aliviada de que ya no tenía que sentir la tensión en mi propia casa y no tenía que andar con cuidado. Ahora, incluso en este momento, mientras estaba escribiendo, me envió un mensaje diciendo que hará lo que sea para arreglar la situación, y que lo siente por lo que hizo. Me ha prometido que intentará ser mejor, pero eso ya no significa nada. La verdad es que ya no siento lo mismo por él. No después de lo que hizo. No creo que sea posible sentir lo mismo por él otra vez. Porque una vez que comienzas a ver todo lo que estaba mal en tu relación, no puedes simplemente cerrar los ojos y pretender que no lo ves después de un tiempo. Él era tóxico y egoísta, y eso es algo que no puedo pretender no notar más. Voy a extrañarlo, eso es seguro. Pero tampoco puedo casarme con él y seguir permitiendo que me trate mal. Por ahora, tenemos que llegar a una conclusión sobre cómo vamos a pagar a los proveedores, el lugar y el catering porque solo faltan 2 semanas para lo que se suponía que sería nuestro día de boda, pero obviamente eso ya no va a suceder. Ya he hablado con las personas involucradas, y solo tenemos que pagar los cargos de cancelación en su mayoría. Y si mi ex y yo dividimos el costo, podemos cubrirlo fácilmente sin problemas, y luego podremos seguir con nuestras vidas. Cuanto antes lo hagamos, menos tendremos que pagar, porque cuanto más cerca cancelemos de la fecha real de la boda, más altos serán los cargos. Él cree que las únicas 2 opciones para mí deberían ser volver con él y no habrá cancelación, o puedo pagar todo en su totalidad ya que soy yo quien quiere cancelar la boda. Ambas opciones son claramente ridículas e injustas, y no puedo bloquearlo por frustración porque tengo que hacer algo al respecto y no puedo dejar a las personas con las que estaba trabajando colgadas para siempre. Así que, por favor, cualquier consejo sobre cómo tratar con mi ex que está en negación en este momento es más que bienvenido. Actualización 4. Bien, la familia de mi ex se enteró de que estaba cancelando la boda y finalmente acordó dividir el costo equitativamente, no por bondad ni nada de eso, sino solo porque no querían que molestara más a su hijo. Aparentemente, yo era la molesta aquí, pero está bien. Al menos pude ver los verdaderos colores de todos antes de cortar definitivamente mis lazos con ellos. Mis suegros siempre habían sido amables y civilizados conmigo, pero en el momento en que me enfrenté a mi ex prometido, me convertí en la villana. Mi suegra incluso me envió un mensaje diciendo que estaba muy contenta de que hubiera decidido dejar a su hijo en paz, porque nunca había creído que yo fuera lo suficientemente buena para él, y que pagaría el doble de la cantidad con gusto si eso significaba que estaría fuera de su vida. De repente, yo era la causa de su ruina y la razón de toda su infelicidad. Me sorprendió un poco su reacción, pero ahora lo he aceptado, ya que solo padres como estos podrían criar a un hijo así. Los he bloqueado a todos ahora, y estoy tratando de superar esto lo mejor que puedo. Mi papá todavía va a venir a verme. Lo mantuve informado sobre lo que estaba pasando, y está un poco decepcionado con el comportamiento de mi ex prometido, pero al mismo tiempo, está encantado de que no tenga que pasar el resto de mi vida con un inmaduro así. Y estoy de acuerdo, esquivé una bala allí. También me prometió que me transferirá todo el fondo de la boda y que tomaremos unas vacaciones familiares al destino que elija solo para hacerme sentir mejor. Mientras mi papá esté de mi lado, puedo lidiar con esto. Y ya me siento mucho mejor pensando que pronto podré hablar con él sobre todo esto en persona. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.